Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente en este nuevo año 2023. Y comenzamos, vamos a estar estudiando, como bien habíamos anunciado los días lunes, el Evangelio de Juan. Y antes de pasar una introducción y hacer la primera investigación que haremos juntos acerca de quién es el autor, de dónde se localiza la escritura y el año y todo eso, me gusta empezar este estudio, abrir este seminario bíblico o estudio bíblico, leer la palabra como le quieras llamar, en Hechos capítulo 4, porque allí vamos a encontrar al apóstol Juan en el terreno, en el apóstol Juan fuera allí anunciando y predicando a Jesucristo. Y me llama la atención cómo el escritor de Hechos, este médico, Lucas, que en el primer tratado que sabemos que es el Evangelio de Lucas, le escribe, y luego en este otro tratado, igualmente la dedicatoria a Teófilo, me llama la atención en capítulo 4, Hechos capítulo 4, estas palabras que decían estos hermanos, sobre todo el apóstol Pedro y Juan, dice el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, el centro del mensaje, de la predicación de Juan y también en el contexto de Pedro, pero como vamos a hablar de Juan, quiero resaltar un poco a Juan, es que en ningún otro hay salvación, y eso es lo que él va a resaltar en el Evangelio de Juan, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hablando nuevamente de eso, el verso 13, Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y sin vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hombres sin letra y sin vulgo, hombres que solamente habían tenido un oficio de solamente ir a pescar, recolectar y así ganarse la vida. Estos hombres sin letra y sin vulgo, Galileos estos, nos van a mostrar en el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan y en el Apocalipsis algo maravilloso. Y ten en cuenta que Juan nos va a mostrar un texto muy sencillo de entender, nos va a mostrar un evangelio no con palabras difíciles, sino con un contexto muy simple y siempre buscando entender lo que realmente Juan nos quiere decir contando lo que es el evangelio de Juan. Entonces, entendiendo un poco eso, y me llama la atención también esa simplicidad de Juan esa idea que tiene Juan de que en ningún otro hay salvación, como dice Hechos capítulo 4, versículo 12, como ese de nuevo que tiene Pedro con Juan. Y sabemos Juan 3:16 y podemos ver como una de las ideas principales del Evangelio de Juan, donde sabemos ese texto casi de memoria como Iglesia de Cristo y hay que empezar la palabra de Dios por él y no hay que tratar de buscar este libro cosas rebuscadas. La idea que tenemos es cambiar nuestra vida y hacer de este libro parte de nosotros y que realmente nos haga mejores cristianos. No tratar de buscar otro entendimiento a las conversaciones que tuvo con Nicodemo, con la samaritana, o cuando quiso hacer esa maravillosa alimentación milagrosa. O sea, buscamos es que cambie nuestra vida. Si vamos a estudiar este libro, es buscando primeramente a Dios y que nuestra vida sea cambiada, como Dios el alfarero y nosotros el barro. Juan 3:16 dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no hay ningún hombre,
No hay ningún nombre bajo este cielo en que podamos ser salvos. Y ese es el centro del Evangelio de Juan. Estas señales, como decía, te voy a mostrar el capítulo 20, ve conmigo Evangelio de Juan, capítulo 20. El mismo Evangelio le da como un propósito al libro, como idea central, y Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30, dice la palabra de Dios. Hizo además Jesús otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, versículo 31, están escritos para que creáis que Jesús es el Cristo. Siempre Juan nos va a llevar a que tengamos fe en Jesús. Siempre Juan nos está llevando a que entreguemos nuestra vida a Dios, porque en Él hay vida eterna, porque no hay otro camino en que podamos ser salvos, porque no hay otro nombre dado en este mundo en quien podamos tener salvación, solamente en Jesús, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Siempre vamos a ver a Juan esforzándose realmente para que en nosotros exista una fe maravillosa. Vamos a ver a un Juan esforzándose para explicarle al judío, primeramente, que Dios es el Hijo y que el Hijo es Dios. Y va a explicarle cuando Jesús dice, mi Padre es Dios, y cuando dice, yo trabajo y mi Padre trabaja, cuando Él dice el día de reposo, inclusive yo soy Señor del día de reposo. O sea, Juan lo va a hacer de esa manera. Hay otras cosas que podemos ir observando. Es una vida abundante y es una vida maravillosa que vamos a encontrar en Cristo Jesús. Evangelio de Juan capítulo 5. Estamos haciendo una breve introducción y un bosqueo general del libro antes de empezar verso a verso en el capítulo 1. Juan 5:24. 5:24 dice la palabra. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si nosotros nos procuramos con diligencia recibir esta palabra o recibir el mensaje de Dios, quizás vayamos a oír directamente la voz de Dios. Y eso es lo que hacemos cada vez que se lee un versículo de la Escritura. Está usted escuchando de la misma boca de Dios su palabra, su voluntad y su propósito. Capítulo 10, verso 10. Capítulo 10, verso 10. Estamos viendo cómo Juan tiene una idea general, una idea principal en cada contexto que está hablando. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El término vida, el término luz, el término verbo, el término mundo, son conceptos de Juan que son fáciles de entender, fáciles de comprender, y le vamos a ir dando un sentido maravilloso a la palabra de Dios. Quiero decirte también que es uno de los evangelios que se ha centrado en explicar con bastante contenido lo que es el Espíritu Santo de Dios, lo que es ese consolador, ese ayudador, ese aquel que cuando los discípulos se sentían huérfanos en Juan 14, ¿quién edificaba a los discípulos? ¿Quién ayudaba a los discípulos? Siempre fue Jesucristo, pero no se sientan huérfanos. Ahí Jesús les empieza a hablar mucho acerca de ese consolador. También vamos a ver cómo en este evangelio el mismo apóstol Juan cita el Antiguo Testamento. Cita el Antiguo Testamento para reforzar quién es el Hijo del Hombre, ese servidor, ese que vino a dar su vida por nosotros. Cita el Antiguo Testamento para hacer entender al judío que no es algo totalmente nuevo para él, saber que aparte de Dios, el Padre, también está Jesucristo como el Verbo, ese que era Dios y estaba con Dios y el cual, como dice el capítulo y en el prólogo, ese mismo era Dios. Algunos temas del Antiguo Testamento, mira el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 45, por ejemplo, una cita del Antiguo Testamento que hace Juan.
en el 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de que escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Siempre hay texto que te vas a encontrar. Eso es uno, por ejemplo. Tengo muchos aquí, pero no vamos a profundizarlo, sino cuando estemos pasando por ello, vamos a estar examinando la escritura y en dónde se localizaba y cuál era el propósito del Antiguo Testamento que se cumplía en nuestro Señor Jesús. Hay unas diferencias entre los otros evangelios. Por ejemplo, si lees Mateo, Marcos y Lucas en paralelo con el Evangelio de Juan, vas a encontrar ciertas similitudes en cuanto a lo que hizo Juan el Bautista, lo consigues en los 4 evangelios, la alimentación de los 5,000, la entrada triunfal, y son temas que Juan los ha tocado, pero por ejemplo, si vas a buscar el nacimiento de nuestro Señor Jesús, Juan no hace mención. Si vas a buscar, por ejemplo, si hablamos del Sermón del Monte o de las parábolas, Juan no se enfatizó en ello y hay un contexto que me gusta, hay un comentario bíblico que me ha gustado, y es que la escritura de este libro se sitúa aproximadamente al año 90, al año, lo voy a leer aquí la observación que tengo, pero un momentito. Allí se puede situar, el consenso general de los estudiosos dicen que este evangelio se sitúa en entre el 80 y el 95, de los cuales Juan tenía disposición de los otros evangelios y se centró más no en el ministerio público, sino en algo más íntimo con nuestro Señor Jesús. ¿Y qué encontramos en el Evangelio de Juan? Las 7 señales. Ese cuando decía en el Juan 20, 30 y 31, que estas señales fueron escritas para que creáis que el Hijo del Hombre es Dios, y esas son 7 señales para que creen fe en nosotros. Vamos a encontrar esos 7 yo soy también, como yo soy el camino, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Creo que con este pequeño resumen de introducción acerca de este libro, sabemos acerca del autor. Hay referencias que es el discípulo amado. Hay varias referencias como el pasaje 13:23 para reconocer que el autor es Juan, por ejemplo. El 13:23. Leemos el 13:23 y dice la palabra. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este hizo pues señal Simón Pedro para que le preguntara a quién era aquel de quien hablaba que lo entregase. Y empezamos a ver que él se presenta a sí mismo como el discípulo amado. Si vas a leer en el Evangelio de Juan, cuando nombran el nombre Juan, normalmente se está refiriendo o a Juan el Bautista, pero no al propio autor. Hay otro texto que me llama la atención, es el 19:26, acerca del autor. 19:26. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, y después le dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Ahí vemos otro momento en que el autor se refiere como el discípulo amado, y el 22 dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, el cual amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ve el verso 7 del 20. Y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con lienzo, sino enrollado en ese lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido con el primero al sepulcro y vio y creyó, pero aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y verso 20 del 20, el 20:20, dice la palabra,
Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado de los discípulos y se regocijaron al Señor. Entonces el Señor le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también los envío. Vemos varios momentos que él se refiere a sí mismo como el discípulo a quien él amaba. Mira el 21:7. El 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, el Señor, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Hay otro texto hablando acerca del discípulo amado y el verso 21-20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que se había recostado a él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro vio que Jesús le dijo, y que de este, y Jesús le dijo, si quiero que este se quede hasta que yo venga y que de ti, sígueme tú. Y extendió este dicho, dice el versículo 24, este es el discípulo quien da testimonio de estas cosas, escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, hay escritores o hay teólogos que se han puesto en discusión con este tema y no quieren atribuirle, otros sí le quieren atribuir, pero bueno, lo que sí sabemos nosotros, que el evangelista, el evangelio de Juan, se le da como autoría a él porque se refiere a él mismo como el discípulo amado. Inclusive ese discípulo amado se lo ves en los otros evangelios, también en la última cena, lo puedes observar en Mateo, en Marcos y en Lucas. Creo que podemos parar aquí esta introducción. Hay mucho más que puedo seguir hablando, pero quiero darles lugar a vosotros si tienen alguna pregunta o comentarios, algo más que añadir. Hermanitos, pueden hablar, hermanos. Bueno, veo que todo está bastante claro. Hacemos la lectura, hermanitos. Vamos a comenzar capítulo 1. Vamos a estar estudiando solo 5 versículos, si el Señor nos puede dar el tiempo esta noche. Del versículo 1 al verso 5, lo que vamos a estar considerando nosotros en esta tarde y en esta noche. Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 1 al 5, por favor, el que lo tenga, puede hacer la lectura, hermanito. Lo tengo, mi hermano. Muy buenas tardes. Dios me los bendiga. Amén. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén, hermanita. Muchas gracias. Entonces, estamos empezando, hermanitos, a estudiar lo que sería la introducción, ese prólogo del Evangelio de Juan. Se puede ver el párrafo entero hasta el verso 18 como esa introducción maravillosa. Y hay paralelos que se pueden ir haciendo viendo cada versículo. Y dice el versículo 1, en el principio el verbo. Entonces, ese verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, el versículo 1, tenemos que ir viendo la palabra verbo. Y yo tengo aquí nueva traducción viviente. Y si tú vas a ver esa escritura en el griego, ese verbo significa logos. ¿Y qué importancia tenemos de saber esto? Que logos es la palabra. Imagínate lo que está queriendo decir Juan. La palabra, ese verbo, ese logos, es Jesucristo. Aquella que en el principio creó todas las cosas, aquella que por esas cosas fueron hechas por él. Entonces voy a leer una nueva traducción viviente. En el principio, la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces estamos hablando de que el apóstol Juan nos está presentando a Jesucristo como el verbo, como la palabra, como ese logos maravilloso de la escritura. Entonces, ahí ese término también se llama
me llama la atención porque estuvimos estudiando con Roberto Miranda el libro de Génesis, y si tú ves ese Génesis capítulo 1, verso 1, si quieres lo volvemos a leer. Génesis capítulo 1, verso 1, porque Jesucristo se está yendo al principio, y este principio dice como en la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese mismo principio que está hablando el Evangelio de Juan, el principio que creó los cielos y la tierra, porque en el principio era el verbo, el principio era la palabra, Jesús es la palabra. Entonces hay algo también que se puede ir notando, y es que la palabra hace la voluntad de Dios. Es decir, cuando la palabra dice o ejecuta algo o da una acción, inmediatamente ese propósito es cumplido. Y ese Salmo 33, si alguien me lo puede leer, Salmo 33, 6, por favor. Salmo 33, 6. Tiene que ver con ese propósito de que el verbo cumple la voluntad de Dios. Cuando la palabra dice, hágase la luz, la respuesta inmediata es la luz. Cuando la palabra de Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza, la respuesta inmediata es la creación del hombre. ¿Quién tiene, por favor, Salmo 33, 6? Ya. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Amén, hermano Roberto. Solamente por la palabra podemos comprender y entender estas cosas. Entonces, si yo digo, por ejemplo, cuando hablo la palabra mundo, que se refiere al cosmos, hay que tener en cuenta en el Evangelio también que se puede referir al mundo como algo terrenal, o se puede referir al mundo como las personas que hay en él, o también cuando dice este logos, la palabra que fue hecha carne, habitó entre nosotros, y ella entregó su vida por el mundo. No estamos hablando de algo terrenal, sino por nosotros, sino ese cosmos pertenece a nosotros como palabra. Y otro comentario que me gusta verlo, que el verbo era antes que todo. El verbo era antes que todo. Dice, en el principio el verbo, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, desde siempre ha existido el verbo. Juan trata de explicar que Jesucristo, siendo el verbo, como lo va a decir más adelante, que se hizo carne, este verbo no tiene días, este verbo no tiene limitación de tiempo, este verbo es Dios, estaba con Dios y siempre ha estado y siempre ha sido Dios. Es la importancia de lo que vemos en el principio. Igualmente, quiero citar el mismo apóstol Juan, pero en su primera carta de Juan. Vamos a primera de Juan, con la misma idea que tiene aquí con la palabra principio. Primera de Juan, bueno, me lo pueden leer ustedes, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. A ver qué nos puede llamar la atención en cuanto a ese principio. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Hermanito, puede hacer la lectura. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Amén, hermano. Entonces, amén. Entonces, lo que llama la atención es que ese principio ya tuvo lugar. No es que estamos hablando que Jesús es creado y Jesús tuvo un comienzo, no. En el principio ya estaba la palabra, ya existía, y es Dios. Inclusive, cuando vemos ese principio, Juan eleva el pensamiento más allá de nuestra naturaleza mortal, terrenal y limitada por tiempo o por una maldición de la muerte. Juan nos quiere llevar que el verbo existe desde la eternidad. Juan nos quiere llevar a un entendimiento de que Jesús no fue creado, de que Jesús no es una creación de Dios, sino que Jesús, el verbo, era Dios.
y ya existía. Y ese verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y la palabra es ese conector con Dios es que ya estaba con el Padre. Y me llama la atención porque el gran debate de Juan con el judaísmo de la iglesia primitiva o con aquel que está escuchando esta nueva palabra, porque acuérdate que Juan está enseñando algo totalmente nuevo, está diciendo que el mismísimo Dios se hizo carne, habitó con nosotros y Él es el único camino al Padre. Y si no naces de nuevo, de agua y de espíritu, no vas a poder ver el reino de los cielos. Estamos hablando que Juan está haciendo un trabajo muy fuerte en convertir un corazón que no quiere oír y no quiere entender de que no es solamente Dios Jehová, sino que Él tenía un propósito y las escrituras hablaron del propósito del Padre, que era enviar a su Hijo para que nosotros hoy tuviésemos vida y vida en abundancia. Entonces, ese verbo era Dios y esa es la palabra que significa logos y es algo que podemos ir entendiendo. Antes de pasar al versículo 2, ¿alguna pregunta, hermanito? Paso al versículo 2. ¿Comentario? Sí, hermanito. Sí, Agustín. Siempre los grupos, por lo menos los que no creen en Jesús como Dios, ellos han utilizado Colosenses para tratar de apoyar esa creencia, vamos a decirlo así. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, claro, ya al hablar del primogénito de toda creación, dice, bueno, Él fue creado, porque fue el primer creado y después crearon todo lo demás. Pero dice primogénito de toda creación. Pero muchas veces obvian o no. El 16. No saben exacto, obvian el versículo 16, donde se habla de por qué Él es el primogénito de toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. O sea, no se trata de que Él fue creado o el primer creado, sino que Él creó todas las cosas. Por eso Él dice que Él es el primogénito. ¿Por qué? Porque Él fue el que creó todas las cosas. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Como dice Juan en el versículo 1 pues, y en el versículo 2. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este es el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es más o menos lo mismo. Entonces Pablo utiliza ese texto que Juan está enseñando acá para aclarar quién era Jesús realmente. Y más que decir que Jesús fue una creación, aquí se está enfatizando que Jesús no es creación, sino que Él fue el creador de todas las cosas. Y no solamente fue el creador, sino que en Él subsiste. O sea, si Jesús Amén. no existiera, si Jesús no fuera Dios, nada podría subsistir, nada existiría, todo se derrumbaría. Nosotros subsistimos porque Jesús es Dios. Amén, varón. Agustín, me hiciste acordar del texto del apóstol Pablo en la carta de los Corintios, Primera de Corintios, lo voy a buscar, Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6, el apóstol Pablo también habla acerca de esto y dice, Primera de Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces el apóstol Pablo habla del Padre, habla del Hijo y por ellos existen todas las cosas. No por otra manera. Ese texto de Colosenses capítulo 1, 15 y 16 también está muy importante. ¿Algún otro comentario, hermanitos? ¿O pasamos al verso 2? Seguimos. Dice el versículo 2, este era el principio con Dios. Este era el principio con Dios. Fíjate que pareciese que Juan está repitiendo nuevamente, o sea, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estamos hablando de que Juan está haciendo un énfasis muy importante y no es una repetición de casualidad. El apóstol Juan está haciendo esto
para que no haya ninguna duda ni ninguna confusión de la idea que él quiere plasmar en su evangelio, de lo que él quiere que nosotros el día de hoy estemos estudiando. Que no se nos ocurra a nosotros pensar en ningún momento, lo que, como decía mi hermano Agustín, de que Jesús es una creación y que él sí tiene un día de inicio. Estamos hablando que Jesús es eterno, de que Jesús es la palabra, el logos, de que Jesucristo estaba con el Padre, inclusive la creación, y todas las cosas fueron hechas por él. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Ese verbo, ese Jesús, ese logos, ese estaba en el principio con Dios. No estamos hablando de otra cosa. Inclusive me hace acordar de las preguntas de Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Si hubiera sido esa pregunta para Jesús, la respuesta era muy fácil. Yo estaba contigo, mi padre, lo hicimos juntos, en una forma de poderlo ver. Entonces, el versículo 1 y 2 repite los puntos de la eternidad del verbo y de la estrecha relación que el verbo tiene con su padre. Hay una estrecha relación, hay una comunión, hay una unidad. Durante todo el evangelio de Juan, tú vas a ver la relación íntima que tiene Jesús con su Padre, de su Padre con el Hijo, que hay una perfecta unidad, una perfecta comunión. Y Él quiere que nosotros guardemos esa unidad. Inclusive, si baja el capítulo 17, la oración del Maestro a su Padre, Él ruega por nosotros, pero en una forma de que guardemos esa unidad, de que así como Él, el Padre y su Hijo son uno, Él quiere que nosotros también seamos así con él. Versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Jesús no existiese nada. Es por él que existen todas las cosas. Versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El versículo 3 dice, nos está queriendo más o menos decir acerca de la deidad del Maestro. Una deidad maravillosa. El verbo es con Dios y el verbo era Dios y por él todas las cosas fueron hechas. No hay otra cosa. Dios tiene esa sabiduría y ese poder creador, ese poder de hacer la creación, de hacer todo lo que nosotros tenemos y hoy gozamos y hoy administramos. Y eso fue gracias a nuestro Señor. Entonces, hablando en forma de tiempo, como nosotros lo podemos observar, o quizá nosotros como personas que tenemos limitado el tiempo y vamos a morir en algún momento, indica que este evento no es un proceso, no es un proceso como nosotros quizás que hemos nacido, éramos unos niños, luego fuimos creciendo, luego estamos adultos, luego vamos a envejecer, luego vamos a morir. No estamos hablando de un proceso, estamos hablando de algo que es eterno y algo que es de continuo. No existe la forma de yo analizar este pasaje de que hubo en algún momento el inicio de mi Señor Jesús. Siempre ha existido. Y eso es el texto que hablaba mi hermano Agustín en cuanto a Colosenses capítulo 1, verso 15, y luego aplicamos el 16. Y sin él, nada, hermano. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese momento que el apóstol Juan está mencionando la palabra vida, eso es una palabra que es mencionada muchas veces en este evangelio, y esa palabra vida no se refiere a otra cosa que la eternidad de Jesús, porque no está hablando de que esa palabra en él está la vida se refiere como el aliento de vida que tiene Alejandro Castelaín. No, en ningún momento. El texto está hablando que la vida en su perfecta expresión es la eternidad de Dios. Él es ese fuego que nunca se apaga, esa zarza ardiendo, o ese monte de Dios que nadie puede destruir, como lo pudo describir inclusive esa visión con el profeta Daniel, un reino que jamás será destruido porque es eterno. Estamos hablando de que esa palabra vida
es eterna. Él lo que nos quiso dar a nosotros. Por eso es que le decía a la samaritana, si tú bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Por eso es que le decía a Nicodemo, si naces de agua y de espíritu, podrás ver y entrar y tener esa vida eterna, porque yo me he entregado por amor a este mundo. Y si tú crees esto, Nicodemo, por eso mi Padre amó a este mundo y me envió a mí. Estamos hablando de que esa palabra vida tiene que resaltar en nosotros, no como aliento de vida, no como lo que yo dispongo en un periodo de tiempo determinado, mi vida, por ejemplo. No, estamos hablando de la eternidad, la maravillosa eternidad de Dios, el tiempo infinito o la no existencia de tiempo, quiero decir. Siempre ha estado Él, siempre ha existido. Esa palabra vida va relacionada con el logos, tiene derecho a dar vida. La palabra tiene derecho a dar vida. La palabra tiene autoridad, tiene poder para decirle a un muerto, Lázaro, ven fuera. Y esa palabra tan poderosa que tiene autoridad y soberanía y poder de dar vida, va a hacer que Lázaro se levante de los muertos. Estamos hablando de Jesús, que siendo Él la palabra, Él es el verbo. Esta palabra es maravillosa en nosotros. Y fíjate cómo lo relaciona esa vida, y la vida era la luz de los hombres. Nosotros tenemos ahora una pequeña luz para nosotros. Nosotros ahora podemos acceder a esa eternidad por esa pequeña luz. Fíjate cómo Jesús, si ahora voy a un paralelo con Lucas o con Mateo, al Sermón del Monte, ustedes son la luz del mundo. O sea, el verbo es la luz. Yo soy la luz, sí, pero si tú entiendes lo que es la vida eterna, si tú entiendes que Jesús es la vida, si tú entiendes que Jesús es la resurrección, si tú entiendes que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino a través de Cristo, has entendido y esa luz está alumbrándote a ti. Y ya cuando tú tienes esa luz en tu corazón, puedes transmitirla, puedes alumbrar el lugar oscuro, puedes poner tu lámpara sobre la mesa. Ese es el contexto que está hablando el apóstol Juan. Entonces, esa es la vida y era la luz de los hombres. También hago una pequeña idea, hay una pequeña idea que me llamó la atención. Si Jesús es la vida y Él es la luz, quizás lo puedo relacionar con el aliento de vida, ese soplo que vemos en Génesis, como Dios sopla aliento de vida en el hombre. Quizás le transmite el aliento, le transmite el espíritu o le transmite un poco de luz. Por eso es que dice que esa luz en las tinieblas resplandece. En las tinieblas resplandece. ¿Qué representan las tinieblas? Que representa la luz. Fíjate algo, la luz es la eternidad. Las tinieblas va a estar en contra de la luz porque las tinieblas quieren tratar de opacar esa luz. Y la forma esencial de poderlo entender, que no prevalecieron contra él. No prevalecieron contra él. Porque Jesucristo o el verbo o el logos o la palabra, como le quieras llamar, siempre ha existido y siempre estaba con Dios. Siempre Él era Dios. Preguntas y comentarios, hermanito. Quiero parar aquí en el verso para seguir escuchándoles a vosotros. Fíjate que en el mismo Evangelio de Juan, hablando de la luz, él no solamente dice que nosotros somos la luz del mundo, cuando hablaba en el Sermón del Monte, sino que en el capítulo 8, el versículo 12, Jesús mismo decía de sí mismo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, él es la luz del mundo, o sea, es como la antorcha que te guía para que puedas ver. Y así, cuando hablamos de luz, podemos hablar de conocimiento, ¿verdad? De conocer y el camino que nos pueda llevar a Dios. Es lo que más o menos se está refiriendo. Pero Apocalipsis también habla de Jesús como la lumbrera, la que nos va a alumbrar cuando ya no exista mundo, cuando ya no exista sol ni exista luna.
allá en el capítulo 21, en el versículo 22 y 23, perdón, el versículo 23 nada más. Dice, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios las ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, siempre hablando de Jesús como la lumbrera, como la luz que alumbra a todo hombre. Entonces, es lo que yo creo que se está refiriendo Juan en esto, ¿verdad? Y tiene que ver cuando él dice, yo soy la luz del mundo, tiene que ver con eso. Cuando uno anda en tinieblas, no sabe para dónde va, pero cuando tienes una luz, empiezas a ver el camino, empiezas a ver cuál es el camino que estás siguiendo. Y Jesús te muestra el camino, tanto el camino que te lleva a la perdición como el camino que te lleva a la salvación. Como él habla de los dos caminos, ¿verdad? En la puerta ancha, el camino angosto, la puerta angosta. Entonces, Eso que estás hablando, Agustín, la luz, o sea, te hace ver realmente el camino que debes seguir. ese texto que estás hablando es de Juan 12, el Juan 12, que si andas en luz y no sabes a dónde vas, el Juan 12:35. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, refiriéndose al mismo que como yo soy la luz del mundo, Jesús, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Exactamente. Entonces Jesús te muestra el camino. Por eso él habla de ser luz. Y en la eternidad, Él va a ser la luz que nos va a alumbrar siempre. Amén. Y hermano Luis Alejandro, si quieres comentar. Sí, te iba a decir que, bueno, considerando que el Evangelio de Juan es un evangelio escrito para todas las audiencias, a diferencia de otros evangelios que son más específicos para judíos, otros libros que son más específicos para judíos o para gentiles, este evangelio pues es para todos. Si, como lo comentabas cuando estabas empezando, en el Juan 20, el versículo 31, dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La conclusión del libro de Juan o el centro del libro de Juan es decirte que todo lo que está aquí en este evangelio es para que entiendas quién es Jesús. Jesús es el centro, y no solamente para que lo entiendas, sino para que eso te dé vida y vida eterna. Entonces, claro, cuando comienza el evangelio, si lo comparas con Mateo, Mateo sí que presenta la genealogía de Jesús, pero de cierta forma Juan también la está presentando, porque te está diciendo que tenía logos y tenía ateos, y logos era ateos y teos era logos. No quiero entrar en cuestiones filosóficas, pero para el mundo helenístico de esa época era bastante difícil de tratar de comparar el logos con una deidad, con teos en este caso, con Dios, con Jehová, porque para ellos era la fuente de conocimiento, de sabiduría. Entonces, si regresas al versículo que acabamos de leer, que acabé de leer, donde te dice que el sentido de este libro es para que conozcas, para que sepas quién es Cristo, que es el Hijo de Dios, y que te dé vida eterna, pues hay una circularidad allí que se mantiene en todo el Evangelio, que es el centro de eso, decirte quién es Jesús y qué vas a alcanzar si conoces este Jesús que es Dios, que te da vida eterna. Gracias, hermanito. ¿Alguien más? Hermano Roberto, no sé si quiero comentar algo. Solo recordar el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Amén. Amén, hermano. Y hay algo que tenemos que entender de que Juan nos quiere dar esa seguridad de que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Juan nos quiere dar una seguridad de que siempre la luz va a resplandecer. O sea, estamos hablando que no hay nada que pueda apagar la luz de Jesús. No hay nada que sea más grande que nuestro Señor Jesús. Y en el 12:36, si sabemos que tenemos esa luz y hemos creído en la luz y deseamos estar con la luz, en el 36, fíjate la gran promesa que nos hace, el 12:36. Entre tanto que tenéis la luz, creced en la luz
para que seáis hijos de luz. Ahora, si yo analizo un poco más este texto en cuanto a esa luz que no prevalece contra las tinieblas, nuestra vida limitada, lo que hoy estamos haciendo, hoy aquí en esta tarde, en esta noche, estudiando el Evangelio de Juan, usted tiene hoy la oportunidad de alcanzar esa luz y dejar que esa luz alumbre su corazón y su vida. ¿Qué sucedería? Porque dice el texto, entre tanto que tenéis la luz. Usted hoy tiene a Jesús. Usted hoy tiene el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Porque no hay un nombre dado a los hombres en este mundo en que podamos ser salvos. Ese es el centro, ese es el centro del estudio. Y dice, si creer en la luz, si creemos en esa luz, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y no es tan solo confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que proceder a una inversión, a un bautismo y ir cambiando nuestra vida tras día. Entonces estamos hablando de que tú quieres estar eternamente con Jesús, Él es la vida. Tú quieres estar eternamente en la luz, Él va a resplandecer. No hay nada que pueda opacar esa luz. No existe nada. Jesucristo, los judíos y los romanos creyeron que habían vencido al maestro en una cruz porque lo habían matado. Pero esa luz nunca dejó de resplandecer. Más aún cuando él pasó por una cruz, menospreciado, como dice Isaías 53, y él cumplió el propósito eterno de Dios. Por eso es que Juan 3:16, pues de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera lo amó, que entregó a su hijo. Ese que estaba con él en el principio. Imagínate cómo es el amor del Padre y cómo es el amor de Jesús a su Padre, la unidad, la comunión que hay allí. Y el apóstol Juan, tratando de, con palabras sencillas, porque es un hombre sin letra y sin vulgo, como lo estábamos leyendo, solamente inspirado por Dios, diciéndole, inclusive Jesús, me gusta como el texto de Lucas que estudiamos con Agustín, que no se preocupan por qué tienen que decir, porque Jesús les va a decir que tienen que hablar. Él les va a ayudar a hablar y a decir. Lo que estamos leyendo esta mañana, esta tarde o esta noche, donde te encuentres, va a trascender en tu vida. Son palabras, no tan solo para hoy saber de teología o saber de historia bíblica. Son palabras de vida eterna, hermano. Son palabras que van a hacer cambiar tu vida, van a hacer cambiar tu eternidad o tu destino. Juan nos va a presentar a Jesús como el Salvador del mundo, porque no hay otro nombre, hermano, que podamos ser salvos. Quiero parar aquí. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y comentarios y preguntas, por favor. Alejandro. Sí, hermano Juan. Sí, quiero un pequeño comentario sobre estos dos conceptos en estos 5 versículos. En el versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no van a prevalecer contra ella. Estos dos conceptos quiero un poquito nada más ahí ampliar un poquitito, ¿verdad? Ya lo sabemos. Sí. El mismo Juan, más adelantito en el capítulo 5 y versículo 24. El versículo 24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, ¿verdad? El que cree en la palabra de Jesús, ¿verdad? O en la palabra de que le envió, que es nuestro Dios. Dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? O sea, vida, el concepto vida, lo debemos de tener presente, ¿verdad? De que antes de que creyéramos estábamos muertos. Hoy que estamos en Cristo, los que hemos obedecido, los que hemos creído, tenemos vida. Ok. El versículo, parte de tu resumen, a mí me encanta ese versículo
Pedro, Juan, que eran hombres del vulgo, ¿verdad? Lo que yo entiendo, que eran hombres que no estaban preparados, quizás no eran elocuentes, eran hombres sencillos, nobles, ¿verdad? Hoy en día a veces nos da temor a hablar porque no nos sentimos preparados, pero yo me acuerdo mucho de ese versículo, ¿verdad? Pero lo que Dios ha hecho en nuestra vida, quiero recordaba este resumen que tú hacías sobre Pedro y Juan, porque mira, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, otro versículo muy conocido. Primera de Pedro, perdón, 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primeramente, ¿verdad? Qué privilegio, qué honor poder ser considerado pueblo de Dios y con estas virtudes que acaba de mencionar. Con un propósito es para que anunciéis las virtudes, ¿verdad? Estas virtudes que hemos conocido de Dios, de aquel que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas. Otra vez, ese concepto del cual estás hablando ahí en Juan, ¿verdad? Las tinieblas, que nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz, una luz admirable, ¿verdad? O sea, tenemos privilegios, tenemos responsabilidades, deberes, ¿verdad? Algunas veces no nos sentimos capaces de evangelizar, de hablarle a gente, pero tomando en cuenta este versículo, que anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató, ¿verdad? En el cual creímos, ¿verdad? Eso es algo que podemos compartir a la gente, ¿verdad? De dónde se encuentran, a dónde pueden pasar, ¿verdad? Y esos dos conceptos por lo pronto, ¿verdad? Manteniéndonos en esos 5 versículos, esos dos conceptos, vida y muerte, ¿verdad? Y lo que mismo que dice Juan un poquito más adelante, y lo que está mencionando Pedro, hombres que eran del vulgo, hombres sencillos, ¿verdad? Pero como lo que dejaron escrito, inspirados por Dios, nos dejan una gran enseñanza o un recordatorio. Amén, hermanito Juan. ¿Alguien más desea comentar? Puede activar su micrófono, hermanos. Preguntar. Estamos para aquí para servirles, hermanitos. Ya para la próxima clase estaremos hablando de Juan el Bautista. Aquí, cómo en ese momento él habla acerca de la luz, pero negando que él no es la luz. Y no malentender el texto, sino que quizás me han podido preguntar en algún momento si Jesús nos dijo que nosotros éramos la luz del mundo, ¿por qué Juan el Bautista se niega a sí mismo diciendo que no era la luz? Esa pregunta me la han hecho. Y bueno, son cosas que son sencillas de observar y ver, de que refiriéndose que esa luz es nuestro Señor, es la fuente. De Él mana la vida. Estamos hablando que Él es el todo y por Él se ha hecho todo esto. ¿Algún otro comentario, hermanitos? Bueno, damos por finalizada entonces la clase. Quedamos en el verso 5, amados hermanos. Voy a parar aquí. Vamos a pasar a hacer la oración final.